Otra de las novedades de la jornada de ayer, en realidad desde la semana pasada esto, me llama la atención que después de varios días, justo el lunes, justo el día de la manifestación opositora, de golpe sea la novedad de la jornada, la creación del Observatorio de la Desinformación por parte de la Defensoría del Público. Bueno, desde la oposición salieron a decir que este tipo de observatorio que va a fijar la mirada en las noticias falsas, en los discursos de odio difundidos a través de las redes sociales y demás, es el primer paso hacia el Ministerio de la Venganza, y desde ADEPA, cuando no salieron, por supuesto, a criticar muy duramente la postura y la idea de la Defensoría del Público de armar este Observatorio de la Desinformación llamado Nodio. Vamos a hablar con Miriam Lewin, justamente la titular de la Defensoría del Público, para entender un poco mejor y para ver qué piensan hacer al respecto. Miriam, muy buenos días. Juana Morín y Rocío Criado en Futurock te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Todo bien, por suerte. Gracias por atendernos. Como decías, realmente hay por ahí una falta de conocimiento de cuáles son las competencias de la Defensoría del Público, porque la Defensoría del Público no tiene ninguna potestad sancionatoria, es decir, nosotros no podemos censurar, no podemos prohibir, no podemos de ninguna manera aplicar ningún tipo de sanción a ningún medio de comunicación. Y lejos está, vos conocés mi trayectoria como periodista, ya hace 35 años que me desempeño en la profesión. Esta es la primera vez que acepto una función pública, y mi compromiso con la libertad de expresión es absolutamente indiscutible. Cuando nosotros iniciamos la propuesta de esta línea de trabajo de la Defensoría, en la línea de otras líneas de trabajo, mujer, migrantes, salud mental, accesibilidad de las personas con discapacidad, nuestra propuesta justamente es garantizar la libertad de expresión. Y la libertad de expresión de todos y todas, de todos y todos los sectores. Porque cuando hay un discurso violento en un medio de comunicación que tiende a dañar o a estigmatizar o a criminalizar a algún sector débil de la sociedad, este sector se retira. Cuando nosotros hablamos de medios digitales, la realidad actual de la comunicación es que las informaciones saltan de los medios digitales a los medios convencionales, a radio y televisión. Mucha información que circula en las redes sociales salta a la radio y la televisión, y viceversa, de la radio y la televisión a las redes sociales. Y cuando un sector, por ejemplo, de una comunidad migrante, como pasó recientemente con la comunidad china, es agredido, este sector se llama silencio. Es un sector que no tiene el mismo acceso a los micrófonos y a las pantallas, y en muchos casos hay hasta una barrera idiomática para que se pueda defender. Estos discursos violentos lo que hacen es expulsar de la discusión a los sectores que son atacados, los intimidan. Entonces, lo que nosotros estamos promoviendo es justamente que todo el mundo pueda hablar. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Señalando a quien publicó esto? ¿Señalando a quien difundió esta cuestión? No. Promoviendo que la ciudadanía tenga las herramientas para defenderse. Esto está en la línea de lo que recomiendan las Naciones Unidas a través de su secretario general, que encargó un plan de acción para encarar estas cuestiones. Esto sucede en la Unión Europea. Hay muchos países. Macron se reunió con Mark Zuckerberg de Facebook para hablar de cómo se podría prevenir que información falsa que vulnera los derechos de algún sector de la población circule en esas plataformas. Esa es la intención, y no limitar la libertad de expresión, ni transformarnos en sommeliers de cómo desarrolla su tarea un medio de comunicación o un periodista o una periodista en particular.
Ujú. ¿Cómo estás, Miriam? Rocío creo que te saluda. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo va? Y justamente con esto que decís, ¿cómo sería? La idea es poder detectar el origen, digamos, de esa información o ese discurso, y una vez que lo pueden detectar, ¿cómo trabajaría la Defensoría con eso? Mira, nosotros tenemos un sistema por el cual se reciben reclamos de las audiencias. En este caso no operaría de esa manera, no trabajaríamos con reclamos de las audiencias y no ejecutaríamos ningún tipo de, como en este caso, cuando hay un reclamo de las audiencias, se lleva adelante ninguna aproximación, simplemente ninguna aproximación al medio. Nosotros en general tendemos puentes, efectuamos recomendaciones a los medios, proveemos guías para el tratamiento mediático responsable de algunos temas que son difíciles, como salud mental, como consumos problemáticos, o femicidios, casos policiales, etcétera. En este caso lo que produciríamos sería informes acerca de alguna temática en particular que haya afectado a algún sector vulnerable, y trabajaríamos no solos, sino en colaboración con las plataformas. Ya tuvimos una reunión con Facebook, en colaboración con cámaras propietarias de medios, universidades, académicos, como para estudiar este fenómeno y ver de qué manera se puede sanear el debate democrático. Esa es nuestra intención, producir informes, insumos para que se puedan promover acciones ciudadanas. Es decir, nosotros somos conscientes que desde el Estado solo no se puede hacer absolutamente nada, que lo que tenemos que promover es un cambio cultural para que todos y todas podamos hablar y para que todos y todas tengamos acceso a una información veraz. Claro. Ese es el espíritu de esta línea de trabajo. Ahora, Miriam, ¿qué te pareció la reacción desde los desde los medios de comunicación más conservadores, si se quiere, más tradicionales? La verdad es que ayer yo escuchaba periodistas, muchos de ellos tirar frases bastante aventuradas, digo, esto de, bueno, es la Gestapo, el Ministerio de la Venganza y demás. ¿Qué opinión te merece eso? Y si entendés el planteo, que en algún caso puede llegar a ser lógico de, bueno, el Estado regulando noticias puede sonar peligroso. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, te reitero lo que dije al principio de la entrevista. La Defensoría del Público tiene como objetivo promover el derecho a la comunicación, a la libertad de opinión, a la libertad de expresión, y no tiene ninguna capacidad de sancionar. En nuestra práctica lo único que hacemos es promover un acercamiento de posiciones.